Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también inspira. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. Hay mujeres que no nacieron para agradar, que no sonríen cuando las mandan callar, que no bajan la mirada ante el poder y gracias a ellas el sistema empieza a crujir. Desde las artistas que cuestionan los símbolos hasta las políticas que denuncian la corrupción. Todas tienen algo en común, incomodan. Y en un país donde incomodar puede costarte el trabajo, la reputación o la vida, eso no es rebeldía, es valentía pura. Porque el sistema no se cae solo. Se empuja con ideas, con marchas, con denuncias, con arte y sobre todo con comunidad. Las mujeres incómodas son las verdaderas arquitectas del cambio. Las que abren grietas por donde entra la luz, las que no esperan permiso para existir, las que cuestionan hasta lo que parecía incuestionable. Hoy este programa es para ellas, las que desobedecen, las que señalan, las que crean mundos nuevos, aunque les llamen incómodas. Y bueno, el día de hoy, 25 de noviembre, es una fecha significativa. Estamos abogando por la eliminación de la violencia en contra de la mujer y por eso vamos a hablar de qué significa ser una mujer incómoda y le quiero dar la bienvenida a nuestra invitadaza. Fabi, muchas gracias. Gracias a ti. Y casi que te quiero decir Ana, porque te me figuras mucho a una amiga de hace muchos años. Igualita, nos conocimos seguramente en otra vida, pero me encantaría, si por ti está bien, que la gente te conozca. Por supuesto. ¿Sí? Vamos a ver el perfil de Fabiola. Soy Fabiola Navarro, doctora en Derecho, estudiosa del sistema de justicia y creadora del podcast El Sistema, un espacio en donde, a partir de historias reales, exploramos el sistema de justicia. Y hoy me encuentro en Cabronas. Bienvenidas y bienvenidos. Fabi, antes de que comencemos a platicar, ¿te parece si vamos a Radar Fémina? Es nuestra sección donde hablamos de las noticias más importantes del Súper. día. ¿Sí? Vamos. Adelante con la sección. Hola, yo soy Jen, esto es Radar Fémina y estas son las noticias de hoy. En varias universidades latinoamericanas, proyectos científicos liderados por mujeres están marcando la pauta en áreas como energías limpias, inteligencia artificial y biomedicina. Esos equipos no solo están innovando tecnológicamente, sino que también están rompiendo estereotipos al inspirar a niñas y adolescentes a cómo imaginarse siendo científicas. La visibilidad de estas investigadoras fortalece la idea de que la ciencia necesita miradas diversas para resolver los problemas del futuro. Algunas escuelas en México y Colombia han comenzado a implementar programas de educación con perspectiva de género desde la infancia. A través de cuentos, juegos y dinámicas, niños y niñas aprenden sobre igualdad, respeto y diversidad. Lo interesante de estas experiencias es que no se trata de clases aisladas, sino de metodologías integradas al plan de estudios. Los resultados ya muestran una disminución en actitudes machistas y un aumento en la empatía y la cooperación en el aula. En comunidades rurales de Oaxaca, Perú y Guatemala, mujeres lideran proyectos de revitalización de lenguas originarias. A través de talleres, radio comunitaria y clases en línea transmiten no solo el idioma, sino también las cosmovisiones, cantos y saberes ancestrales asociados. Su trabajo es clave para frenar la desaparición lingüística y al mismo tiempo para reivindicar que las lenguas son también un territorio de resistencia feminista. Pues ya nos diste una probadita de qué haces, pero me encantaría que me contaras a profundidad cómo desarrollas estas herramientas y cómo decides la carrera a la cual te dedicas hoy en día. Con mucho gusto. Pues mira, creo que compartimos la esencia de tener un programa que incomoda. Nosotros hablamos del sistema de justicia desde adentro, desde sus protagonistas. Tenemos como invitadas a personas víctimas, a defensores, ya sean públicos o privados, a jueces, a policías, a personas que pueden dar testimonio de todas las aristas y de todos los viacrucis también muchas veces por los que transitan cuando tienen que llevar alguna historia ante el sistema de justicia. La idea surge
después de una plática con mi productor en donde consideramos que era necesario tener un espacio para darle la voz, bueno, el micrófono, porque la voz la tienen, a las víctimas que quisieran con su testimonio trascender su propia historia y poder inspirar algún tipo de cambio. Sí tenemos una pretensión de poder incidir en las conciencias y en el propio sistema de justicia. Qué interesante. Mira, yo muchos años fui reportera y estuve en la calle y me tocaba entrevistar siempre para cubrir una noticia de manera 360 grados, era desde la víctima hasta el victimario, ¿no? O desde la víctima hasta la autoridad corrupta, o desde la víctima hasta quien ejerció la impunidad, ¿no? Y me parecía bien importante que no se quedara en un pequeño testimonio. O sea, que existiera un programa en donde les pudiéramos dar, justo como dices, este micrófono abierto para denunciar, para ser escuchados, para decir todas aquellas cosas que siempre se han quedado guardadas debajo del tapete. Sobre todo porque estas historias solían contarlas casi exclusivamente los y las abogadas, ¿no? En un lenguaje poco comprensible. Y pues hoy tenemos la oportunidad de contar con muchos espacios, pero también no todos los espacios, desde nuestro punto de vista, ponen el énfasis en lo que importa. Muchas veces la motivación parecería ser el horror por el horror. Claro. ¿No? Y entonces nosotros lo que queremos es poder contribuir en un lenguaje accesible, humanizado, sensible, a poder contar esas historias, pero que no se quede nada más en este espectáculo de la Amarillista. muerte y del horror. Y en ese sentido, pues creo que tenemos mucho que hacer como sociedad, todas y todos. A propósito de lo que estamos conmemorando, pues habría que decir que los niveles, los datos sugieren que los niveles de violencia en los que estamos conviviendo, pues son realmente alarmantes. Y en ese sentido, creo que quienes tenemos la oportunidad de tener un micrófono, tenemos también la oportunidad de poder hacer alguna contribución con propósito. Y en este análisis y en este constante estar en contacto con entrevistados y con testimonios de todas las violencias que existen y de todas las que somos víctimas las mujeres, ¿cuál consideras que es la más fuerte? Pues ahorita nosotros tenemos muchos casos, tristemente demasiados, feminicidios. Y habría que decir que la violencia feminicida es la expresión quizá final de otra cadena de violencia, ¿no? Pero en el país estamos conviviendo todos los días con muertes violentas de mujeres, con feminicidios y con suicidios feminicidas, que esto es un concepto que está poco explorado en México. En algunos países ya se empieza a hablar de eso, que son todas estas muertes que aparentemente son autoprovocadas, pero que se dan en contextos de violencia en donde parecería ser que ya sea el sistema familiar o el sistema laboral o incluso el sistema de justicia, ahorita más adelante quizá haya oportunidad para comentarte a qué me refiero, están orillando a las mujeres a que se quiten la vida, ¿no? Entonces, las violencias empiezan desde lo más sutil, en el ámbito más íntimo de las casas y tienen esta expresión quizá más dolorosa, grave, escalofriante en el ámbito de lo público. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo la editorial de este programa era sobre qué significa ser una mujer incómoda. Porque cuando incomodamos nos rebelamos, cuando nos rebelamos agarramos fuerza, cuando incomodamos es no me maltrates, no me hables así, no me faltes al respeto. Hay diferentes connotaciones, me queda más que claro. Pero en este sentido, ¿a ti te gusta ser una mujer incómoda? ¿Te consideras una mujer que incomoda? Incomodamos muchísimo. Somos una voz crítica que cuenta lo que el propio sistema de justicia quisiera ocultar, que es son los testimonios de mujeres que están encarceladas, por un lado, de manera injusta o indebida, y por el otro, las historias de las víctimas o de las sobrevivientes que no solamente dan cuenta del horror de lo que les pasó por parte de un agresor, sino también de la violencia institucional que viven. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos que es necesario contar esas historias. ¿Para qué? Para cobrar conciencia y para poder ayudar a que sucedan cambios que tomen en cuenta también esta
otra dimensión de la violencia que ya no tiene que ver con este enemigo que nos imaginamos que es solitario, que va armado. El sistema también, con sus prácticas incluso obsoletas, violenta y revictimiza a las personas. Sí, ¿no? La burocracia, las filas, el no te creo, el revictimizar, el no escuchar, ¿no? El ahí mismo sentirte acosada. Tú sabrás más que yo, cuéntame alguna historia. Y cuestionada también, ¿no? Este tema de los estereotipos que siguen dominando el pensamiento y la prestación de los servicios públicos. Estas preguntas que le suelen hacer a los familiares de las víctimas, por ejemplo, cuando una mujer desaparece, muchas madres o familiares siguen obteniendo como primer respuesta, no se habrá ido con el novio, no se preocupe, la mayoría de las chicas que no aparecen es porque se fueron con el novio, o porque hasta ahorita sigue habiendo todo este mecanismo que cuestiona el hecho de que las mujeres tengan actividades o vida fuera del ámbito de lo doméstico. Sí, totalmente. Ahora, ¿por qué el sistema teme tanto a las mujeres que levantan la voz? O sea, me imagino que ustedes han pisado callos y que yo, por ejemplo, cuando hacía mis reportajes y exponía lo que sucedía en un ministerio público donde pedían dinero para que te atendieran antes, ¿no? Donde ponía yo el dedo en el renglón, pues olvídate, o sea, era la no querida, la periodista problemática, porque expones cosas. ¿Por qué incomoda decir la verdad? Porque hoy existen muchos mecanismos para poder indemnizar o resarcir económicamente a una persona que ha sido violentada por el propio sistema. No hay recursos que alcancen para poderle pagar la afectación moral, o sea, el daño que una persona recibe por el maltrato institucional. En ese sentido, pues se rompen y se caen los discursos de cero impunidad, somos diferentes de quien sea, aquí Sí. No hay colores, nuestro espacio justo lo que hace es hablar a partir de las propias historias. Incomodamos también porque no tenemos patrocinios y en ese sentido tenemos la libertad y la posibilidad de dar el micrófono a las personas sin decirle, pero no vayas a decir esto, pero no vayas a contar lo otro, ¿no? Creemos que el derecho a la justicia va acompañado indudablemente del derecho a la verdad y eso pues no gusta. Me encanta porque también en este programa lo que queremos es exponer las situaciones, ¿no? Identificarnos con historias de vida. Si nos espejeamos, crecemos juntas. Tu programa, ¿en dónde está? Y creo que es maravilloso que existan espacios donde podemos aliarnos. Esta es una alianza estratégica, ¿estás de acuerdo? Cuéntanos. Totalmente. Estamos disponibles en YouTube, como el sistema podcast y en Spotify. Y lo que acabas de decir es así de poderoso. Estas alianzas no solamente nos permiten contar historias y aprender del sistema de justicia, sino también aprender de historias de fortaleza y de resiliencia. Nos damos cuenta que no importa la zona geográfica, el nivel educativo de las personas, la edad, cualquier persona puede ser víctima de un tipo de violencia y también nos entusiasma que no solamente tenemos víctimas, tenemos sobrevivientes. Entonces, sus testimonios y lo que hicieron con todo ese dolor, ya sea para transitar la situación o para resignificarlo o para volverlo una causa que dirige sus vidas, pues es sumamente inspirador. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de esa pausa me gustaría que le dijeras a las personas que estén pasando ahorita por un momento complicado, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden contarte su historia? Nos encuentran en todas las redes sociales, especialmente en Instagram y en YouTube, y ahí nos pueden contactar de manera directa. Somos un equipo pequeño también, hay que decirlo, pero por ahí les contestamos. ¿Cómo pueden ser seleccionadas? O a todas, es que me imagino que tienen que elegir. Sí, desafortunadamente no hay espacio que alcance. Ténganos paciencia, si hay un filtro, tratamos de verificar que las historias tengan un correlato con un expediente, porque también hay que ser cuidadosos con eso. El 2 de marzo del 2025 grabaron extraordinarias imágenes de una esfera de metal que levitaba sobre la población de Buga en el Valle del Cauca, en Colombia. José Arias corrió hacia la esfera y la atrapó en exhibición el próximo 15 de marzo en el Auditorio Nacional. La esfera de Buga, en vivo, el inicio de una nueva era.
Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Oye, ¿qué pasa cuando una mujer dice no? No quiero, no me interesa, no acepto, donde siempre se espera un sí. Bueno, pues de entrada se tiene que enfrentar quizá a perder algo, ¿no? Un no todavía no se acepta como respuesta válida y sin tener que dar explicaciones. Generalmente hay algo que se pierde, ya sea uno cae en gracia, no somos tan agradables, o se pierden espacios, o te dejan de invitar a cosas. Eso creo que ¿Tú crees hay que que tenerlo. incomodar de pronto pudiera percibirse como una especie de amenaza? O sea, ¿a quién amenazamos cuando incomodamos diciendo la verdad? O sea, tú en tu programa me imagino que cuando planteas un testimonio de alguien que fue abusado, ¿no? O que fue víctima de alguna situación, habrá varias personas o varias instancias del sistema incómodas. Totalmente, porque inevitablemente se exhibe. El objetivo no es exhibir por exhibir, eso también lo tenemos claro. Somos un espacio con propósito, insisto que queremos trascender estas historias, creemos que las personas también tienen que encontrar dentro de las historias de dolor oportunidades o alternativas para poder identificar situaciones que les están pasando y para poder también conocer a qué instancias acudir. Muchas veces estas sobrevivientes se vuelven activistas. Tuve, por ejemplo, a Azul Almanza. Ella es una exclavadista olímpica nacional, orgullo nacional. La tuvimos aquí, bellísima persona y todo lo que vivió. Así es, inspiró una película. Sí, sí. Y ella, con su testimonio, lo que hace no solamente es revisitar toda esta parte dolorosa, sino exhibir y darle la oportunidad a padres que están acompañando a infancias que están tratando de destacar en algún deporte, elementos para que puedan distinguir la disciplina de la explotación o de los abusos, ¿no? Y ella misma después pues, nos cuenta de la organización que fundó y lo que hacen para ayudar a personas. En cada episodio hay un regalo enorme que obtenemos al conocer estas historias, por más dolorosas que Sí, sean. me pasa lo mismo. Aquí siempre hay un aprendizaje y se me vienen a la cabeza varias mujeres de la historia que las recordamos y que pensamos en qué desobedientes eran, por fortuna, ¿no? ¿Se te viene alguna que te inspire a ti? Híjole, se me vienen muchísimas, pero ahora traigo muy presentes a todas estas personas que han compartido sus historias en el Cuéntanos algunas de sistema. estas historias, que no es para aplaudirles a las historias, sino para, como dices, ponerlas sobre la mesa y al exponerlas es una manera de reclamo, es una manera de exigencia social. Totalmente, es un alegato. Lo que nosotros hacemos cuando hablamos del sistema de justicia es un alegato para trabajar en él. Tuve a una mujer que estuvo en situación de cárcel en la única prisión federal que existe en México para mujeres y me gustaría decir también que es la prisión más grande de todo el mundo en ¿Santa capacidad Marta? oficial. No, No. esa es local, la única federal está en Morelos. Es una prisión nueva, se inauguró en el 2015 Ok. y ahí están pasando cosas terribles, como por ejemplo que las mujeres se están suicidando. Y esto tiene que ver con lo que decía hace ratito de este concepto al que tenemos que empezar a acostumbrarnos, que es el de los suicidios feminicidas. No necesariamente provienen de una pareja. La situación es que debido a la construcción de este lugar, que además se presentó como una gran solución para el tema penitenciario para mujeres, no había hasta antes de ese lugar una cárcel federal para mujeres. Ya estaban repartidas en diferentes penales para hombres que tenían anexos para mujeres. Ujú. Y lo que sucedió es que concentraron a todas las mujeres del país en ese lugar, que es una gran fortaleza. Entrar ahí hay que pasar filtros y filtros de seguridad y que consume mucho dinero del presupuesto, hay que llenarlo. Ok. Nunca ha estado al 100% de su capacidad y sin embargo el gobierno por contrato tiene que pagar por al menos 20 años como si estuviera lleno al 100%. Y esto ha provocado que se meta a muchas mujeres a prisión porque se ve mal que esté Que al esté vacía. 20% de su capacidad. Cuando se les acabaron las acusaciones de mujeres para delitos federales, empezaron a traer a mujeres del ámbito local. Esto tiene muchos problemas, pero quizá por el espacio nada más mencionar uno.
Al aislarlas de sus familias, de sus abogados, pues se quedan en completo abandono y empiezan a tener algunas estos ¿Problemas pensamientos. mentales? Así es. Sí, Hay sí. un tema de salud mental que ha sido exhibido y que ha sido documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El asunto de lo que está pasando ahí ya se llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ya hay un pronunciamiento, un exhorto al gobierno de México para que se ocupe de lo que está pasando ahí. Y yo conocí a una mujer que estuvo ahí, he conocido a varias, he ido también ahí a convivir con internas porque estoy realizando una investigación sobre ese lugar en particular. Y esta invitada que tuve en el espacio, pues nos introduce a ese mundo que es sumamente desconocido, eh, apartado, lejano, y lo que me gusta de su testimonio es que ella logra salir con una sentencia de absolución. O sea, ella no solo no cometió el delito, que eso ella lo dijo desde el Que principio, era inocente, ajá. pero su caso es una fotografía en la que se puede reflejar muchas situaciones, que también es el hecho de que a las mujeres se les criminaliza más duro que a los hombres. ¿Cómo te das cuenta de eso? Por los años que les dan a las mujeres por el mismo delito que a los hombres. Qué impresión. Fíjate que de ese tema no habíamos hablado y me parece un súper tema. Es un súper tema. Ella es parte del testimonio que estoy contando en este libro y yo justo lo que digo es que no se puede entender la historia de ella sin entender cómo funciona este modelo de prisión federal. Y en el caso de ella la acusan porque dicen que forma parte de una banda que se dedica a introducir a personas provenientes de Asia a los Estados Unidos y que el líder de esa banda es su pareja. A la pareja le pone 9 años y a ella le dan una sentencia de 12 años. Sí. ¿Con qué evidencia? Con nada. Ella después de 10 años logra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, una sentencia que es muy importante en este tema de perspectiva de género, de cómo juzgar a las mujeres, que lo que exhibe es que en realidad la razón por la cual la persiguen a ella es por el hecho de ser la pareja, ni siquiera era sentimental, era la mamá de unos de los hijos de este señor, que este señor le lleva 200 años de edad, y por una situación relacionada también con una cosa muy desagradable, tuvo que ver con él, queda embarazada, pero ni siquiera tenían una vida de pareja. Y ella no estaba involucrada en lo que hacía este no sujeto. había una sola evidencia. No. Yo revisé el expediente, no hablaría con esta convicción Seguridad, si claro. tuviera dudas. Y además esta sentencia se vuelve muy importante porque por primera vez la Corte dice, no criminalicemos las relaciones de pareja. Y los tribunales y las fiscalías tienen que perseguir por lo que hacen las personas, no por lo por la que se pareja imaginen. claro. Exacto, ni por la pareja. ¿Y entonces qué sucede con ella? ¿La logran sacar de la cárcel después de 10 años? De 10 años. Entonces, estuvo en situación de cárcel cerca de 5 años, pero la fiscalía apela, porque en este país, tengan o no elementos, las fiscalías apelan, porque estadísticamente tienen que demostrar. Están haciendo su trabajo. Así es. Sí, esto te lo puedo decir porque ha sido así. Yo trabajé hace muchos años todavía eran procuradurías, no era fiscalía, y te dicen ellos, pues es que no hay elementos, pero tengo que apelar porque si no me sancionan a mí. Entonces, debido a que la fiscalía apela su absolución, pues la vuelven a perseguir. Le toma 10 años de su vida Liberarse el de este poderse liberar de esto. Y ella lo que hace una vez que obtiene su libertad es dedicarse a apoyar a otras compañeras. Qué Y maravilla. ese será el ejemplo que Sí, me ¿no? preguntaste. Y que es inspirador Totalmente. de diferentes formas, porque habrá quien quede con un resentimiento social, con una frustración. O sea, imagínate perder 5 años de tu vida en la cárcel por impunidad, por una injusticia sin merecértelo. Por fortuna ella sale y por lo que nos estás contando se reinserta de una manera maravillosa apoyando a otras mujeres. Y hay un drama que trasciende también a lo personal, que es el familiar. A ella la meten a la cárcel cuando sus bebés, unos gemelos, tenían 11 meses de vida. No. Y una hijita de 5 años. Entonces sale, obtiene su libertad, pero se da cuenta que también ya perdió esta parte de la maternidad. Y es una cosa que también como sociedad nos tendría que preocupar, porque con todas esas situaciones de injusticia
Y con el hecho de la percepción que tenemos de que a los que realmente cometen delitos de alto nivel no les pasa nada, pues hay también un ambiente poco propicio para poder ser una sociedad que tiene ganas de trabajar en colectivo, ¿no? Sí, ¿no? Y que finalmente esos niños no sabemos realmente cómo fueron criados, ¿no? Si tuvieron este vacío y esas heridas después, a lo largo de los años, van desencadenando otros problemas sociales. Por eso la mirada del sistema tendría que ser integral. Así es. Y esto de lo que pasa con las infancias es un drama. Si consideramos los hijos de que sobreviven o que quedan después de feminicidios, de desapariciones, un país con altos números de desapariciones, el tema de la violencia vicaria que también afecta a las infancias. Estamos hablando de qué pasa con las mujeres activistas que viven bajo amenazas, que son valientes, que dicen lo que está sucediendo realmente en una sociedad como la nuestra. Y me encanta que estés aquí, Fabi, investigadora del sistema, y tienes varias publicaciones. Y ahorita estás haciendo una bien interesante, porque hablar de la cárcel y de la criminalización diferente de las mujeres y de los hombres, y justo en un programa como Cabronas, donde hablamos de perspectiva de género, me parece que queda como anillo al dedo. Es un tema poco explorado, el tema Totalmente. de la criminalización por delitos federales en México es sumamente interesante. Hay una investigadora que dice, la pregunta no es qué delitos cometen las mujeres, sino por qué delitos están las mujeres en prisión. Y cuando uno entra en prisión, a la prisión federal, las prisiones locales tienen como otra dinámica, el tipo de delitos por los cuales están las mujeres en prisión, que son robos, homicidios, allanamientos, cosas patrimoniales, muchísimas. En las locales. En las locales. A nivel federal, pues están las personas que cometieron delitos o que se les acusa de cometer delitos como narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, que es en realidad operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es otro tipo de criminalidad. Y lo interesante de esto es que cuando vamos a la cárcel y empezamos a revisar historias, encontramos que no están esas mujeres que nos podríamos imaginar que son sumamente peligrosas, ¿no? Uno pensaría, pues en una cárcel federal de máxima seguridad que ha costado tanto dinero como esta, que es hoy la más grande del mundo, que rebasa en capacidad oficial la de Estados Unidos, que está en California, la de Sao Paulo, Brasil, pues uno pensaría que están mujeres realmente peligrosas, ¿no? Y no. Mira, yo fui hace poquito fui de visita y compartí un par de horas una mujer que estaba porque la acusaron de robo a transporte, en transporte más bien. El monto del robo, 3,500 pesos. No, y Le dieron estaba en un penal de máxima federal, seguridad. de máxima seguridad. No. Además, alejada de su familia, porque para llegar a ese lugar son 70 kilómetros de distancia de la ciudad más cercana, que es Cuernavaca. No, y échate alejada el de su dinero familia. para que la familia pueda ir, Si es ¿no? que Y si puede. viene de bajos recursos es... Y eso es una cadenita que después el abandono social, el abandono familiar, el resentimiento. Por eso se están quitando la vida. El conteo oficial reconoce cerca de 20 y poquitas mujeres que se han quitado la vida del 2021 al 2025. El conteo alterno hecho por mujeres que trabajan los temas de reclusión consideran que son cerca de 30. En el sistema, la gente que nos quiera seguir encontrarán historias de algunas de estas mujeres, ya sea de madres que han ido por el cuerpo de tuve el caso de una señora de Colombia que vino por el cuerpo de su hija, le avisaron que se había suicidado en condiciones totalmente pues raras. La mamá no reconoce... Estos no patrones de acepta esta conducta. claro, porque es como si de pronto las mujeres un día nos levantamos y decimos de la nada, estoy muy contenta porque ya voy a salir, y al otro día tú dices estoy muy triste y me quito la vida. Así se apagan estas vidas, ¿no? Entonces, bueno, sí, este trabajo, esta investigación lo que tiene como propósito es mirar qué está pasando ahí, poder, pues sí, poner el dedo sobre las llagas que haya que hacerlo, y con la esperanza de que mejoren las condiciones de vida de quienes están ahí, porque no son números, son familias. ¿Alguna historia de la cárcel que te haya movido demasiado? De estas inentendibles y que no sabes cómo pueden suceder cosas así en nuestro país.
Mira, de esta visita en la que estuve conocí a una mujer muy dulce con la que estuve platicando y esto pues lo menciono porque así me pareció. Vamos a quitarle también esta carga estereotipada de que tienes que ser así y solo si eres así mereces como atención. Totalmente. Pero realmente una mujer sumamente tranquila, apagada, platicando con ella le dije, "Oye, ¿por qué estás aquí?" Me dijo, "Por secuestro". Cabe decir también que muchas mujeres que están en reclusión están acusadas de secuestro y vienen de esa época en la que el discurso por la no tolerancia contra el secuestro era Sí. noticia de 8 columnas, ¿no? Y muchas han salido y han obtenido su libertad porque no hay una sola prueba que las incrimine. Bueno, con ella, cuando le pregunté que por qué estaba ahí, me dijo, por secuestro. Le dije, ¿y a quién secuestraste? Ujú. Me dijo, a nadie. Me dijo, lo que pasa es que no tuve abogado, no me supe defender y yo pensé que iba a salir porque no había nada en mi contra. ¿Cuántos años te dieron? 60. No, no, no. ¿Cuánto llevas aquí? 16 años. ¿Quién te visita? Nadie. ¿A qué te dedicas? Trabajo. Hay una maquila ¿Cuántos que años tiene ella? emplea 42 42, ajá. y lleva 16, 17 años en prisión. ¿Por qué no te visita nadie? Porque mi mamá murió y mis 2 hermanos murieron y no tenía pareja. Muchas de las mujeres que están Quedan ahí solas. solas. Las detuvieron cuando eran muy jovencitas. Y hay que decir otra cosa, a los hombres los visitan las mamás, las esposas, las novias, las amigas. A las mujeres las visita la mamá, a pocas las visita la pareja si es que la hay, que eso también es una Sí, diferencia porque de género. las mujeres se quedan afuera esperando a los maridos en un gran porcentaje. Y cuando es al revés, el marido dice bye Así es. y se quedan Entonces, solas. sí, entonces estas historias para mí son muy impresionantes. Ahora, no de mujeres, pero he tenido en el canal, por ejemplo, un señor de la tercera edad al que lo metieron a la cárcel por plantar un árbol en la banqueta. Después salió. Tuve otro caso de un joven chef que lo metieron a la cárcel a Barrientos porque en el autocobro hubo una operación que en realidad era de extorsión, pero le dijeron que no, que se había querido ir sin pagar y él decía, no, vuélvenme a cobrar, no, mira, no sé qué, lo metieron a la cárcel. O sea, también de esas historias está lleno el sistema. ¿Y por qué sucede? Porque eso simula que funciona. Sí, O sea, que hay están gente en la trabajando, que cárcel. las autoridades están haciendo lo suyo. Así es. ¿Y qué pasa cuando estas personas inocentes están ahí? En su gran mayoría, con este dolor, ¿también entran al lado oscuro, dirían por ahí, o no? Pues mira, yo la parte que estudio, la de la federal, no me he encontrado, probablemente sí también lo hay. Estas escuelas del crimen de las que se habla mucho ocurre sobre todo en prisiones de tipo local. Yo con lo que me he encontrado es con historias de mujeres muy jóvenes acusadas de delitos federales que salieron y que trataron de hacer algo bueno o que estudiaron en prisión. Tuve otra joven, la detuvieron también a los 18 años, estuvo 10 años privada de su libertad, la acusaron de, como si fuera una gran delincuente, de secuestro, consiguió la absolución también 10 años después. A sus 33 años se puso a estudiar, hoy tiene una vida profesional exitosa, pero aún así el costo que pagan es muy alto. ¿Y tu investigación está fundamentada en qué arista en particular? Son 2 partes. Una es la historia de vida de esta mujer, porque creo que las historias es lo que conecta con las emociones y también se vuelve irrefutable, porque ahí está el expediente. Entonces, contamos la historia de ella, cómo la detienen cuando tiene igual 21 poquitos años, cómo le fabrican la acusación, cómo vive en prisión. Y en paralelo, pues vamos contando la historia de cómo se fue construyendo esta cárcel federal. ¿Qué le dirías tú a las autoridades? Con todo este background y esta experiencia que tienes, si pudieras tener aquí de frente a la persona indicada para poner en orden las cárceles, ¿qué dirías? Mientras no se enjuicie y se responsabilice a las personas que cometen los delitos del más alto nivel en este país, el sistema de justicia sigue siendo una simulación. Es necesario combatir la criminalidad, pero toda, la que ocurre desde los niveles más altos hasta la que afecta de manera cotidiana a las personas. Y me gustaría saber, con esta perspectiva y con tantas entrevistas que has hecho, qué tanto hemos normalizado
la obediencia femenina, ¿no? Todas las mujeres que están en la cárcel con las que has podido platicar ya entraron al carril de obediencia femenina si no me castigan, si no ya no pueden venir las visitas, si no me dan condenas más grandes, ¿no? Esta obediencia femenina mal entendida. Bravo, gracias por preguntarme eso, porque eso es algo todavía sumamente oscuro. En este lugar, una de las prácticas se considera una práctica de tortura más agresiva que se les hace es que se les deshumaniza. ¿Cómo? Quitándoles el nombre. Entonces, son un número, dejan de llamarse por su nombre y dejan de tener la posibilidad de comunicarse libremente con otras. Y lo único que tienen derecho a decir es, sí señor, sí señora. Cuando se les pregunta algo con la cabeza agachada viendo hacia abajo. Si tienen actos de generosidad con alguna compañera, se les castiga. Por ejemplo, las hojas y los sobres con los cuales se pueden comunicar hacia el exterior están numerados, están controlados. Todo corresponde, sus zapatos, con la ropa, con lo poco que tengan tiene un número. Si le prestan a alguien es motivo de castigo. Entonces sigue esto estando en un sentido totalmente alejado de hacia dónde tendrían que ir los sistemas de reinserción social. Yo me acuerdo mucho cuando entraba a Santa Marta, Catitla, que fui en muchas ocasiones de trabajo, ¿no? Como reportera, que las mujeres, las policías, ¿cómo se les llama? Se me fue el término. ¿Custodias? Las custodias eran tremendas. O sea, mis experiencias no fueron nada agradables con custodias, ¿no? Me sentía yo como periodista violentada desde cómo me revisaban, desde cómo me hablaban, desde cómo me veían. Y no hay que generalizar, por supuesto, debe de haber de todo. Pero no me puedo imaginar cómo les va a las que están ahí, a las que viven ahí en la cárcel. Estamos hablando de lo que viven las mujeres que están dentro de la cárcel y que muchas de ellas, por tristeza, están ahí sin haber cometido algún delito o haber cometido, como lo que contabas, ¿no? Plantar un árbol en lugar prohibido, irte sin pagar una cuenta porque no pasó tu tarjeta, por errores. Y por errores la pasan muy mal. ¿Para qué? Para decir, bravo, bravo, sí están trabajando en las cárceles. No debe de ser así. Totalmente, sobre eso es lo que queremos llamar la atención. Las personas no salen igual después de pasar por la cárcel. Y aunque hay diferencias entre las cárceles locales y federales, al final es una experiencia traumatizante, cuesta mucho dinero a las personas salir de ahí y sin dejar de mencionar que muchas veces son extorsionadas por el propio personal del sistema de justicia. Entonces, en paralelo, mientras alguien está soportando y viviendo su proceso, y digo soportando cuando no hay razón de ser, y de eso pues tenemos historias mil. Yo trato de no me ha tocado el caso, pero el micrófono es para las personas que injustamente han enfrentado una acusación, no es para perpetradores. Yo no estoy interesada en que un perpetrador, un depredador me venga y me cuente cómo lastimó a alguien, ¿no? Entiendo. Lo que queremos son historias que nos inspiren, que nos ayuden a prender la luz en esas áreas más oscuras del sistema para tratar de ser mejores, para estar mejor preparados y también para que haya un costo social para que el sistema se vaya depurando y esas personas que no hacen bien su trabajo, que violentan, que cuestionan a las víctimas, a las madres, por ejemplo, de chicas que sus feminicidas les privaron la vida y que todavía con todo ese dolor tienen que ir a suplicar que por favor hagan su trabajo para que busquen a sus hijas, pues para que cambie. Si pudieras tú, que me queda claro o no lo sé, decirme alguna estadística de cuántas mujeres están dentro de la cárcel de manera justa y cuántas injusta, ¿habrá algunos datos al respecto? Mira, es muy difícil saber lo que sí, porque las sentencias pues no... Solamente se sabe si son sólidas o no después de que se confirma una, por ejemplo, apelación, pero aún así lo que tenemos es muchos casos de personas que años después demuestran que no había una sola prueba. A nivel federal, que es en el ámbito donde yo trabajo, sí te puedo decir que se estima que el 60% de las condenas de las mujeres son injustas o están fabricadas. 60%, es altísima la estadística. Y en esta exploración que has hecho, si pudiéramos enumerar las diferencias que reciben los presos hombres y las
presas, mujeres, ¿cuáles serían? Pues de entrada en el tema de las necesidades que están relacionadas con el propio género. Por ejemplo, el tema ginecológico y el tema de la higiene, que son temas pues diferenciados, importantes. Con los hijos también, las mujeres, muchas tienen a sus hijos en prisión. Tuve a una invitada que tuvo a sus gemelos estando en prisión. Y este caso, perdón que me salga tantito, pero también es bien interesante porque ella pagó una condena de cerca de 17 años y solamente los últimos meses la trasladan a esta prisión Cárcel. federal. Y por ese solo hecho, por haber terminado su sentencia en una prisión federal, no tiene derecho a recibir los beneficios que tienen las personas que pagan sus condenas completas en el ámbito local. ¿Y cuáles son esos beneficios que le quitaron? Les dan beneficios como, por ejemplo, tener un apoyo en un periodo de tiempo recién que dejan la cárcel, en lo que encuentran un trabajo, se pueden, como una ayuda. Hablando de eso, qué impresionante es el tema de la reinserción. A mí también me tocó ver el tiempo que se tardan en encontrar un trabajo, el maltrato que reciben por el antecedente penal, que sí es injusto en todo sentido, ¿no? No poder, cuando regresas, que la familia se ha olvidado de ti, que el marido ya está con otra, que los hijos por más pues te desconoces y los dejaste muy chiquitos. Cuéntanos un poquito de toda esta fase una vez que logran salir. Es que lo acabas de resumir de manera muy precisa. Es todo eso al mismo tiempo. Es incluso cuando salen con algún estudio, por ejemplo, las que estudiaron Derecho, porque también las alternativas para estudiar carreras están muy limitadas. Muchas que logran estudiar es algo técnico o Derecho. Salen y a lo que se encuentran es falta de oportunidades porque no tienen experiencia, ¿no? Entonces el título pues por sí solo no sirve. El tema de los antecedentes penales pues es todo un tema porque sigue habiendo toda esta discriminación porque no se entiende que incluso las que fueron culpables y pagaron su pena, con eso se termina su sanción. Tendrían que tener la oportunidad de poder reinsertarse. No hay oportunidades laborales, son estigmatizadas las familias. Ese es otro drama muy importante y creo que además es involuntario. O sea, porque muchas veces, incluso cuando pasaron tantos años, por ejemplo, estas mujeres que estuvieron, tuve también a una señora que estuvo 18 años por secuestro y ella sigue sosteniendo, de hecho tiene un documento que le da la calidad de víctima, pero aún así estuvo 18 años en prisión. Y cuando sale dice, la familia tampoco te conoce, no sabe qué hacer contigo. Hacen comentarios muchas veces muy dolorosos para ellas, como por ejemplo, ya no tienes que tomar tanto café, ya no estás en la prisión, y no se dan cuenta que esto también es muy agresivo. Yo creo que los espacios a los que pueden acceder son muy limitados cuando lo logran, y este es un pendiente que tenemos como sociedad, qué hacer con todas esas personas. ¿Qué le dirías a las mujeres que acaban de salir de la cárcel o a las familias de las mujeres que están hoy en día dentro de prisión? Pues que tendríamos que reconocernos también como violentadores, ¿no? Como personas que necesitamos estar más dispuestos a aprender y capacitarnos en cómo relacionarnos con las personas que salen de prisión, especialmente cuando son personas que no estuvieron por crímenes violentos. O sea, y también recordar una cosa que muchas de mis invitadas han dicho, y es que todos tenemos un pie adentro de la cárcel, porque en este país te meten por nada. Aún sin pruebas puedes pagar una condena de muchos años. Sí, qué grueso. Y que el hecho de debatir o resarcir ese daño es muy complicado. Es muy complicado porque, a ver, ya te aventaste 10 años o 15 años o 20 años en prisión. Sales y todavía tener que iniciar otro proceso muy largo para obtener una reparación del daño, se te va la vida en ello. Muchas terminan diciendo, no quiero nada. Me voy a olvidar de esta fase de mi vida. Así es. ¿Alguna conclusión, querida? Se nos fue el programa, se nos fue muy rápido y es momento casi de despedirnos. Pues te quiero felicitar por el espacio. Creo que es muy valiente poder nombrar este espacio, hablar de lo que hablas, estar muy dispuesta a incomodar, compartimos propósito. Es un objetivo que cumplimos con un propósito también. Y si me permites invitar a tu audiencia para que nos acompañen en el sistema. Por supuesto que sí.
A ver, rapidísimo. Todos los miércoles a las 8 de la noche por YouTube estrenamos episodio. Pues qué maravilla, te agradezco mucho que hayas estado aquí, definitivamente eres una cabrona, esta casa está abierta para ti y gracias por la felicitación que se la mando a todo mi equipo. Muchas gracias, nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo, como siempre les esperamos mañana a las 11 de la mañana, 3.3 Televisión Abierta Nacional. Les mando un beso y un abrazo muy grande, muchísimas gracias por su compañía. No fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda, pero también inspira. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.